Ya lo dijo San Juan de la Cruz: a la tarde de la vida te examinarán en el amor. En momentos de dolor, de dificultad de salud, de incertidumbre, siempre aparece esa búsqueda incansable de Dios. Una necesidad que en ocasiones hace complicado el poder acercarse a un templo para recibir la comunión, para estar más cerca del sagrario. Pero, aunque no lo creas, Él también llama a tu puerta. Y la Pastoral de la Salud desarrolla en la sombra una gran labor. Porque en esta vida de fe también necesitamos sentir cerca la presencia de Cristo, de nuestros santos y mártires. Y a lo largo de la historia, ahí tenemos las reliquias sagradas que nos hacen de una forma u otra conocer más nuestra historia, sentir a Dios. Si al sediento di de beber. En esta Jornada Mundial del Enfermo, hoy vamos a traer un programa especial a Hermanaco relacionado con la Pastoral de la Salud, pero también vamos a conocer de cerca más detalles de las reliquias de Cristo gracias al historiador del arte Antonio Rafael Fernández. En una semana de carnaval, a tan solo unos días del miércoles de ceniza y de nuestro tan esperado tiempo de Cuaresma que nos preparará para el periodo de Semana Santa. Sean bienvenidos una semana más a nuestro programa aquí en 101 Televisión y a todos los que nos seguís cada semana también a través de nuestro portal web 101tv.es y en nuestras redes sociales de 101 Televisión Antequera. La fe, la devoción, esa espiritualidad tan necesaria también en estos tiempos que hoy vamos a intentar acercarles con nuestro programa. Pero también vamos a hacer repaso de cómo están siendo estos días para nuestras cofradías y hermandades. Lo hacemos ahora en nuestro apartado de noticias. Pues gracias a Horticultores El Torcal, que también nos patrocina esta sección y con la que comenzamos nuestro repaso a la actualidad cofrade de estos días en la ciudad de Antequera, ya pensando, como les decía antes, en la Semana Santa de este año 2026, y la Cofradía de la Pollinica ha abierto ya el plazo de reserva de palmas de diferentes medidas. Hasta el próximo 15 de marzo pueden desarrollar esta reserva y el pago se realizará en el momento de la recogida. El número de teléfono es el 682-253-812 para ir desarrollando esos pedidos. Y la Cofradía del Rescate acogió hace unos días el 5º encuentro de jóvenes cofrades trinitarios en la Iglesia de la Santísima Trinidad. En él se congregaron jóvenes cofrades de hermandades trinitarias de Granada, Málaga, Córdoba, Dos Hermanas, Algeciras, San Fernando y Huelva. Previamente al inicio de la formación se realizó una visita por el interior del convento de la Trinidad, mostrando el patrimonio que posee, explicado por los jóvenes del grupo joven de la Cofradía del Martes Santo de Antequera. A continuación, su conciliario, el padre Antonio Jiménez, realizó la formación Las cofradías y hermandades trinitarias como expresión del carisma trinitario. Tras la misma se realizó una ruta cofrade por las iglesias del Carmen y de Belén, y en la tarde se realizó un taller guiado por los miembros del equipo de la Pastoral Juvenil Trinitaria que profundizó en la vocación. Para finalizar la jornada tuvo lugar una oración en el interior de la Iglesia de la Trinidad guiada por el sacerdote Vicente Elipe. La Cofradía del Rescate y su grupo joven quieren agradecer haber sido un año más los anfitriones de este evento, congregando a cofrades trinitarios de diferentes puntos de Andalucía. Y la Junta de Gobierno de la Archicofradía y de la Cofradía de la Soledad de Antequera, algunos de sus miembros han realizado recientemente una visita al taller del maestro tallista Daniel Ibáñez, donde ya se encuentra en marcha la ejecución de la nueva cruz de guía que abrirá el cortejo en un futuro de sus estaciones de penitencia. Durante la visita, los miembros de la corporación han podido conocer de primera mano el proceso creativo y artesanal que dará forma a esta pieza de gran relevancia para el patrimonio de la hermandad, valorando el cuidado
esmero, la dedicación y el rigor artístico con el que se está desarrollando el proyecto. Desde la cofradía han destacado a través de sus redes sociales que ha sido una experiencia especialmente enriquecedora poder contemplar el trabajo en sus primeras fases y comprobar la calidad y el mimo con el que se está gestando una obra llamada a convertirse en uno de los elementos más significativos del conjunto procesional. Asimismo, la hermandad ha expresado su sincero agradecimiento a Daniel Ibáñez por su cercanía, su disponibilidad y por compartir los avances de esta cruz de guía, que sin duda será motivo de orgullo para todos los hermanos. Del mismo modo, han agradecido la presencia del diseñador de la obra, Ángel Sarmiento Burgos, con quien se ha podido concretar y formalizar distintos detalles de cara a la correcta ejecución y finalización de la misma. Y la Junta de Gobierno de la Archicofradía del Socorro de Antequera, a propuesta del hermano mayor, ha aprobado los nombramientos de hermanos mayores de insignia de cara al próximo Viernes Santo. Como novedad, Daniel Cuenca Gómez asumirá el cargo de hermano mayor de insignia de la Santa Cruz de Jerusalén, relevando a José María Mata Salamilla, a quien la Junta de Gobierno ha querido felicitar y agradecer públicamente la excelente labor realizada durante los últimos años al frente de esta función. Por otro lado, Lorenzo Corado Pérez y Javier Moreno Carrión continuarán desempeñando la responsabilidad de hermanos mayores de insignia de los tronos de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima del Socorro Coronada, respectivamente, dando así continuidad al trabajo y compromiso desarrollados hasta la fecha. Desde la Corporación Cofrade desean a los responsables una fructífera etapa en el desempeño de sus cargos, confiando en que su dedicación y entrega contribuirán al buen desarrollo de la próxima estación de penitencia del Viernes Santo de este año ya 2026. Y este pasado fin de semana, María Victoria Barón fue la encargada de desvelar a mediodía del pasado domingo el cartel del Lunes Santo de Antequera de la Cofradía de los Estudiantes para este año. Una obra realizada por el artista campillero Rafael Muñoz y que cuenta con la Virgen de la Veracruz como protagonista en el centro de la imagen. Más detalles daba la joven cofrade en la iglesia de San Francisco, donde además pudo compartir su devoción familiar desde pequeña en esta hermandad antequerana que ya también anuncia y se prepara para su Lunes Santo de este año 2026. El foco central rompe esta neutralidad con una explosión cromática en rojo sangre de nuestro Nazareno y en el verde de la buena muerte bendita del Santo Cristo Verde, enmarcando así el rostro de la Virgen de la Veracruz como protagonista absoluta, única, irrepetible e inimitable del cartel. Rafa ha entendido a la perfección el sentir estudiante. Nos ha demostrado que ella es el centro de este cartel y de nuestras vidas, porque ella es la Virgen, la Madre de Dios purísima y el ser de nuestra cofradía. 500 años de Veracruz en Antequera, 500 años rezándote, 500 años queriéndote. 500 años de historia y 65 lunes santos después y 35 carteles anunciándolo, aquí estamos de nuevo presentando un cartel que proclama la llegada del día soñado, el más anhelado. El lunes santo estudiante, el lunes santo antequerano. Lunes santo de mi casa, lunes santo de mi familia, lunes santo de mis amigos, lunes santo franciscano. Un año más para darle gracias a Dios por vivir otro lunes santo con los tuyos, con tu familia. Otro año con tus padres, con tus tíos, con tus abuelos. Otro lunes santo para poner sobre tu hombro, cruzando tu pecho y pasando por el corazón, esa banda de amor de color raso verde esperanza. Otro año para el reencuentro, otro año para la emoción, otro año para Rocío, otro año para la banda verde, otro año para el abrazo, la lágrima, otro año para el beso. Y para el suspiro y la mirada a todos los que nos rodean y viven este día con nosotros, con aquellos que comparto mi momento más especial y de los que no me imagino un lunes santo sin ellos. Acaba. Crecí jugando a rezar, entre incienso y campanas, viendo a Dios hecho nazareno, derramando su tierna mirada. Cristo verde, muerte buena, su silencio nos ampara, y una madre junto al madero que nos ama y nos abraza. Llegó sin avisar y se quedó para siempre en mi casa, Veracruz de mi vida, dulce madre que nunca falla. Manos buenas me enseñaron la tradición que no se gasta,
y en los ojos de mis padres una historia que hoy se alarga. Con ella, siempre con ella, con campanilla, incienso o dalmática. Y hoy mi voz delante de ella, mi voz aquí se alza, para seguir queriéndola como antes, porque el tiempo pronto pasa. 21 lunes me hicieron lo que hoy soy, lo que hoy me llama, hija fiel de una cofradía que es principio y será mañana. Que suenen todas las marchas, que la emoción nos desborda, porque Antequera ya sabe que el lunes santo ya nos llama. Y si al final sola quedo, con mi amor y mi palabra, que me encuentre con una banda, la banda verde eterna, junto a ella y su mirada. Muchas gracias. Pues como les decía al inicio de nuestro programa de hoy, esta semana, precisamente en el día de hoy, de Nuestra Señora de Lourdes, se celebra en la Iglesia la Jornada Mundial del Enfermo, una labor que muchas veces pasa desapercibida dentro de la Iglesia para el día a día, tanto de los católicos como de los no creyentes, pero que genera pues un alivio muy especial para muchas personas, del que hoy vamos a conocer más detalles con el párroco de San Sebastián, con el padre Serafín Corral. Bienvenido, Serafín. Bien hallado como siempre, Antonio. Un placer tenerle igualmente, por gracias. aquí. Y también saludamos a Pablo Ruiz, también miembro de la Pastoral de la Salud en Antequera. Pablo, muy buenas, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, encantado de teneros por aquí, de poder compartir este día a día tan especial, como yo decía antes, ¿no? Para muchas personas puede llegar a pasar desapercibido, pero la labor que desarrolla la Pastoral de la Salud es algo muy especial para muchas personas y un servicio que la Iglesia tiene, ¿no? Un servicio que desde hace muchísimos años la Iglesia presta con una labor callada, de ahí que muchas veces pase desapercibido e incluso los sacerdotes y los voluntarios de Pastoral de la Salud tengamos que decir en misa, oye, es que existe un grupo de Pastoral de la Salud, un grupo que se dedica, porque han recibido esa llamada de parte del Señor, confirmada por la Iglesia, pues a visitar a aquellos hermanos, aquellas hermanas que por su situación personal, por una enfermedad, por una edad avanzada, no pueden desplazarse a la parroquia. Entonces, este servicio, que se presta, como digo, hace muchísimo tiempo en la Iglesia y en todas las parroquias, consiste en acompañar en el sufrimiento, en la enfermedad, a estas personas, a estos hermanos, y no solamente a ellos, sino también a quienes los cuidan. Los cuidadores necesitan también ser cuidados. Es una labor, como digo, para nosotros muy gratificante, ¿verdad, Pablo? Muy gratificante. Es una labor en la que el voluntario o el acompañante recibe mucho más de lo que da, ¿no? Y al final, pues es una experiencia que enriquece y que te hace crecer como persona y como cristiano, por supuesto. En tu caso, Pablo, ¿cómo llegaste a descubrir la Pastoral de la Salud? ¿Cómo fue ese momento en el que dijiste, quiero formar parte de este grupo, quiero prestar también este servicio en la Iglesia? Sí, pues bueno, yo llevo ya bastante tiempo, como unos 18 años o así, y fue después de fallecer mi padre. Yo había conocido a una voluntaria que había llevado, la había visitado en los últimos días, pero bueno, lo veía como algo no muy relacionado conmigo, ¿no? Pero bueno, así de pronto luego pues surgió la oportunidad de participar, se reavivó el grupo que había en San Sebastián. Y poco a poco pues se fue reciclando y fueron incorporándose personas nuevas y a partir de ahí pues ha sido una labor continuada durante todo este tiempo. Ha sido un periodo largo en el que bueno, han pasado lógicamente muchas personas por allí y en el que también pues socialmente ha ido cambiando un poco incluso el destinatario, ¿no? El destinatario al final empezó pues mucho más volcado en el domicilio particular, íbamos pues distintos barrios, distintos enclaves dentro de lo que era el ámbito de la parroquia,
pero al final, pues poco a poco se ha ido desplazando hacia las residencias, ¿no? Residencias de mayores sobre todo, que se han ido, en muchos casos, creando de nuevo cuño y en otro caso, pues fortaleciéndose, ¿no? Y esas residencias, pues al final, por el ritmo de vida que llevamos hoy día, pues son las que están acogiendo a la inmensa mayoría, ¿no? Ya de las personas mayores que son los principales destinatarios de nuestro servicio. Porque hay que decir que esta pastoral de la salud se establece a nivel arciprestal, se va repartiendo, ¿no?, entre las diferentes parroquias, ¿no? En todas las parroquias la pastoral de la salud forma parte de la acción sociocaritativa, con Cáritas, por ejemplo, la pastoral penitenciaria, etcétera, y en todas las parroquias hay un grupo de voluntarios. Yo siempre digo lo mismo, lo acabo de decir hace un momento, son personas igual que los que prestan servicio en Cáritas o en catequesis o en cualquier otra pastoral de la Iglesia, que reciben esa llamada del Señor, que se sienten, igual que acaba de comentar Pablo, pues interpelado por el Señor a prestar este servicio de acompañamiento a los enfermos y, como digo, y también a la familia, a quienes los cuidan. Efectivamente estamos distribuidos en parroquia, en cada parroquia existe un grupo coordinado por el párroco. A nivel arciprestal hay un sacerdote, que no soy yo precisamente, yo estoy aquí en sustitución del padre Salvatore, vocacionista, que es el sacerdote responsable de esta pastoral, de esta actividad de la Iglesia aquí en nuestro arciprestazgo, que se reúnen, tienen sus sesiones de formación, su coordinación y demás, y que se intenta, pues, ser fieles a esa llamada recibida por el Señor o del Señor. Hablamos de un perfil de personas a las que visitáis, ¿qué es lo que se suele demandar? ¿Cuál es el servicio que se le presta habitualmente? Bueno, inicialmente, pues hay el primer contacto, pues si es dentro de la residencia, pues como vamos continuadamente, pues vas viendo los nuevos residentes y normalmente pues siempre hay un contacto humano, meramente personal y humano, ¿no? Y en otros casos, pues el familiar del enfermo, del anciano, pues es el que demanda un poco esa posibilidad de acompañamiento o de acercamiento. Normalmente los primeros contactos pues son un poco para conocernos mutuamente. Y luego, pues, al final, el servicio demandado pues va dependiendo de la persona, ¿no? Hay personas pues que son personas que han tenido una trayectoria religiosa, de participación activa en la Iglesia, que han sido habituales en recibir la comunión periódicamente. Pues esas personas demandan una continuidad de ese servicio que han venido recibiendo ahora en su nueva situación, ¿no? Otras personas, pues a lo mejor no son tan religiosas, a lo mejor no, aunque crean en Dios, pero no han tenido una práctica continuada y habitual, a lo mejor no tienen inicialmente esa expectativa. Y incluso hay también personas pues que no son creyentes, ¿no? Entonces toda la labor del acompañamiento pues va dirigido en un sentido amplio a todas las personas, ¿no? En función de esa demanda, de esa necesidad que el interlocutor o el acompañado requiere, pues nos vamos adaptando, ¿no? Y en todos los casos pues hay un enriquecimiento mutuo, ¿no? Tanto del acompañado como del acompañante, porque al final hay una interrelación humana y que es muy fructífera, ¿no? Y especialmente en nuestro ámbito ya dentro de la parroquia, pues especialmente a esas personas que si quieren y están interesadas en recibir la comunión, pues esas personas es que se transforman, es que te esperan cada semana porque les lleva para ellos lo más apreciado que les va ayudando en su estado actual, ¿no? Bien en la enfermedad, bien en la ancianidad, en la soledad, que también es muy frecuente, ¿no? Y ahí pues te esperan, vaya. Qué importante, al final hablamos de una labor que prácticamente, si recordamos, si viajamos en la historia,
era también lo que hacía Jesucristo, ¿no? Visitar a aquellas personas que lo necesitaban, escuchar a todas las personas, curar, sanar a los enfermos, esa vocación, ¿no?, de estar y acompañar al prójimo, ¿no? Por eso la gente considerada, entre comillas, pecadores públicos, aquella gente con la que nadie quería relacionarse porque eran considerados impuros espiritualmente según la mentalidad judía, qué bien se sentían con Jesús, qué bien estaban con Jesús, porque Jesús les propiciaba esa acogida fraterna, llena de ternura, llena de amor, esa paciencia que tenía con ellos, los escuchaba, cosa que no encontraban en la sociedad que vivía en aquel entonces, otro modo de sentirse persona y de sentirse escuchada. Pues aquí pasa igual, aquí no hemos inventado nada nuevo. La meta y el modelo y el ejemplo a seguir es Jesucristo. Jesucristo nos enseña que hay que propiciar esa acogida al hermano más necesitado, al hermano que está sufriendo, al hermano que lo está pasando mal a consecuencia, en este caso, de una enfermedad o de una debilidad, Y nosotros no hacemos nada extraordinario, solamente nos ponemos en manos del Señor, es decir, Señor, esto es empresa tuya, llévanos donde quiera y pon en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestro corazón, esas palabras ungidas por tu Santo Espíritu que traspasen y que toquen los corazones de esta gente y que a través de las cuales pues tú puedas llegar con esa fortaleza y con esa ternura que tú nos das. Nosotros nos ponemos en manos del Señor y somos meros instrumentos inútiles en sus manos, instrumentos de la misericordia, instrumentos de la compasión, instrumentos del amor de Dios. Y en una sociedad como la de ahora, ¿no?, que quizás todo el mundo mira más el móvil que a las personas, que no nos damos cuenta de que hay personas que están en soledad no deseada en sus viviendas. ¿Cómo es ese momento cuando entráis a esa casa? Pues como te decía, con ilusión, ¿no? Te decía, esperan que con nerviosismo, porque primero, ya al final, cuando haya mucha más relación humana, te esperan como persona, porque también es lógico, ¿no?, ese contacto personal que también poco a poco va uniendo, pero especialmente las personas que sobre todo reciben la comunión esperan al Señor, o sea, el Señor sigue visitando hoy al enfermo, es lo que tenemos que tener presente. Y nada más que el hecho de pensar que el Señor ha ido a verlos en su situación un poco de enfermedad o de desvalimiento, pues reciben una emoción y una fuerza pues que ayuda, le ayuda en su soledad y le ayuda a estar alegre, ¿no? Y le ayuda también a ayudar a los demás, porque muchas veces esa persona que parece ya pues, un poco apartada, ¿no?, por un poco la vida que llevamos todos, que parece que ya el anciano ya no vale para nada, ¿no?, está un poco ahí arrinconado, pero el anciano con su dolor, con su sufrimiento, con su propia vida, pues puede hacer mucho y ayuda, sigue ayudando a los de su entorno, a lo mejor es una ayuda más silenciosa, que no trasciende o no es muy pública, pero sí que sigue ayudando y se sigue sintiendo pues de algún modo útil en su familia, en su entorno, en la propia residencia y Jesús es el motor, lógicamente. Importante. Bueno, ahí está la iglesia de Antequera, ¿verdad? Y precisamente con motivo de esta Jornada Mundial del Enfermo, en la parroquia de San Sebastián, como ejemplo, Padre Serafín, este sábado se va a celebrar una unción de enfermos, ¿no? Vamos a celebrar vamos a tener a las 5:30 el próximo sábado, 14, en una celebración comunitaria del Sacramento de la Unción de Enfermos. Yo quiero hacer una observación en este sentido, porque mucha gente todavía relaciona la unción de enfermos con la extrema unción. Ya es el último sacramento que recibimos y ya nos van a... como diciendo, nos van... Viene el cura a despedirme. Viene el cura a despedirme. Es lo último que falta por hacer. Sí. No, el sacramento de la unción de enfermos, la mal llamada extrema unción, es un sacramento de sanación y fortaleza interior. El Señor entra con fuerza, entra con poder, te concede la gracia, lo que necesitas para afrontar la situación de enfermedad por la que estás pasando, Y efectivamente, vamos a celebrar el próximo sábado, como te decía, vamos a tener
vamos a disfrutar, a gozarnos de una celebración comunitaria de este sacramento. Este sacramento que lo administraremos, tendremos una celebración de la palabra, y en esa celebración de la palabra pues lo administraremos a las personas que reúnan los requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Pues que tengan una edad pues considerable, sobreentiendo unos 70 años aproximadamente, entre 65 y 70 años, o que tengan una enfermedad importante, aún siendo más jóvenes, o que estén pendientes de una intervención quirúrgica importante. Entonces, todas esas personas que reúnan estos requisitos, pues pueden ser receptoras de ese sacramento. Todo sacramento es una gracia, una bendición del Señor. Y repito que no es extrema unción, es un sacramento de sanación interior. El Señor y los sacerdotes tenemos experiencia, o hemos tenido experiencia en algunas ocasiones cuando hemos administrado este sacramento. Este sacramento efectivamente te da vida, y hay personas que parecen que se van, y de buena primera le administra el sacramento y dice, y no se van, el Señor actúa. El Señor actúa no por magia, que aquí no hay magia ninguna, sino por su propia gracia, la gracia propia del sacramento que el Señor nos da. Entonces yo invitaría desde aquí a todas las personas que quieran recibir y reúnan los requisitos para recibir este sacramento, pues que bien que se lo digan a su párroco, a su sacerdote, o bien que se lleguen este sábado próximo a las 5:30 a la parroquia de San Sebastián, y con mucho gusto se le acogerá. Pero antes pásense por la parroquia, y es conveniente que se inscriban en una lista que estamos realizando, porque claro, allí se te presentan personas y tú no las conoces, no sabes si reúne o no reúne los requisitos, y no se le puede administrar a todo el mundo. Bueno, pues ahí queda ese llamamiento para este sábado, ¿verdad? 5:30 de la tarde, parroquia de San Sebastián. Y desde aquí, bueno, pues a todas aquellas personas, ¿verdad?, que estén interesadas en formar parte de la pastoral, en cualquier parroquia pueden acercarse y preguntar también para sumarse a vuestro equipo, ¿no? Por supuesto que sí. E incluso también las personas que necesiten de este servicio, que aunque tratamos de darle difusión dentro de lo que es nuestro ámbito, pero bueno, a veces pues también se desconoce y a lo mejor no se demanda pues por ese mismo desconocimiento. Pues por supuesto pueden acudir también para demandar el servicio que prestamos. Que no tengan cosa de entrar en la sacristía o llamar o ver directamente al párroco y decir, oye, mira, tengo un enfermo, oye, mira, os podéis llegar a visitar, que no tenga. Hay otra cosa que es bueno también comentarlo en el hospital. En el hospital hay un capellán y hay una asistente religiosa que se encargan de prestar este servicio en ese ámbito sanitario. Claro, el capellán y la asistente religiosa pueden entrar de por sí en una habitación, a no ser que se le llame. Entonces, todas las personas que, ojalá que no sean muchas, pero que se encuentren ingresadas en el hospital y que quieran ser visitadas para recibir la comunión o la confesión o la unción de enfermo, si el enfermo puede, si el paciente puede, que se lo diga a la enfermera, o si no puede, pues que un familiar vaya al control de enfermería y que comunique el deseo de la familia, si el paciente no está en condiciones, de reciba al menos la unción de enfermo. Entonces, invitamos también desde aquí a que todas las familias que estén en esa situación con un paciente, con un pariente, con un familiar ingresado en el hospital, que lo comuniquen al control de enfermería si desean que el capellán pues le administren la unción o cualquier sacramento, la confesión o la comunión. Bueno, pues qué importante esa labor, y ojalá también hoy esta visita a nuestro programa sirva, ¿no?, para seguir acercando a Cristo a muchas personas. Enhorabuena por vuestra labor y gracias. Gracias a vosotros por darnos voz en tu programa. Un placer. Gracias. Nosotros hacemos una breve pausa y enseguida continuamos aquí en Hermanaco.
Continuamos en nuestro programa Hermanaco de esta semana y qué importante es también en ciertas ocasiones sentir cerca a Cristo. Lo hemos visto con la visita de la Pastoral de la Salud a todas aquellas personas que lo van demandando, pero también en nuestro día a día se ha mantenido también esa espiritualidad en torno y sobre todo la investigación en torno a las reliquias. Hoy le vamos a dar más detalles de este tema con nuestro experto y doctor en Historia del Arte, Antonio Rafael Fernández. Antonio, muy buenas, bienvenido. Antonio, buenas noches, qué alegría volver a casa y volver a saludaros y pasar un ratito con vosotros, además de un tema tan interesante. Para nosotros también, además siempre lo hablamos, ¿no? En nuestro programa hacemos repaso de la actualidad, análisis también de la actualidad cofrade, pero como no, divulgación, porque nos gusta y nos encanta poder también compartir sobre temas de estudio, de investigaciones que vais desarrollando, como el que hoy nos trae, que además ha servido para una ponencia en esta cuaresma en la agrupación de cofradías de Málaga, ¿no? Ha sido el que daba el pistoletazo de salida, ¿no? Este ciclo. Efectivamente, Antonio, ha sido una oportunidad muy bonita poder, me invitaron en la agrupación de cofradías en Málaga a inaugurar el ciclo de la cuaresma en San Julián, ¿no? Que está funcionando muy bien, por cierto, un formato muy interesante, y tuve la oportunidad de llevar un tema grande, un tema que no era un tema local. Yo quería tratar un tema como que fuese como mucho más amplio, pero también como muy curioso, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues hace unos días en la agrupación de cofradías de Málaga tuvimos la oportunidad de contarlo y parece ser que gustó, bueno, y está circulando un poquito. Bueno, pues nosotros íbamos a intentar al menos compartir algunas de las nociones, ¿no? Que se trataron en esta ponencia, en ese estudio que has realizado sobre las reliquias de Cristo. Antonio, hablamos de un culto a las reliquias que, bueno, para comenzar, así a modo introductorio, para aquellas personas que nos estén viendo, ¿qué es una reliquia? Porque, claro, habrá alguien que diga, ¿qué es una reliquia? Vamos a empezar por ahí. Pues mira, una reliquia es una parte, hay de varios grados, normalmente son los 3 principales grados. Una reliquia es la parte, el primer grado es una parte del cuerpo de una persona, normalmente santificada, beatificada, etcétera, ¿no? Después tenemos reliquias que han estado, que tocaron esas personas, es decir, un bastón, un cinturón, etcétera, y después un tercer grado que serían reliquias que han estado en contacto con las otras dos anteriores. Claro, aquí hay un caso excepcional que son las reliquias relacionadas con la figura de Cristo. Es decir, claro, porque el del santo cualquiera es mucho más fácil encontrar un cacho de hueso o un corazón por ahí circulando, pero reliquias de primer grado, como son las reliquias de la Pasión de Cristo, son muchísimas más raras, ¿no? De hecho, los paños mortuorios son reliquias excepcionales, ¿no? O, por ejemplo, algunas reliquias que estuvieron en contacto directo con él, como por ejemplo la sangre. Es decir, pues se considera que hubo sangre de Cristo. En la Catedral de Murcia tuvo una reliquia durante muchísimo tiempo, la siguen teniendo, que es rarísima porque sería probablemente la única reliquia de primer grado que existiría, en el caso que fuese real, relacionado con Cristo, que era un pelo de la barba de Cristo. Imaginaros lo que podría suponer eso en el orbe cristiano, que existiese esa reliquia. Bueno, qué interesante, porque además hablamos de algo que nos acerca, ¿no?, de una forma más humana a Jesucristo en este sentido, pero que se ha ido también con el paso del tiempo haciéndose mella, ¿no?, también en otras figuras importantes. Ya hablamos de los santos, de los mártires. Aquí en Antequera, aquí estamos muy acostumbrados a escuchar la palabra reliquia, porque, por ejemplo, en este año que hemos tenido hace poquito tiempo, ese año jubilar en torno a la Beata Madre Carmen del Niño Jesús, hemos tenido, como las hermanas franciscanas, han tenido el placer, ¿no?, de poder hacer donaciones de pequeñas reliquias de la Beata Madre Carmen, algunas de nuestras cofradías y hermandades, de realidades católicas de la ciudad. Hablamos en este caso, de las reliquias de Madre Carmen y, como no, donde se encuentra, ¿no?, o su museo, ¿no? También nos hace acercarnos, ¿no?, también a Madre Carmen del Niño Jesús en este sentido, ¿no? Claro, Antonio, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, y esto fue algo que yo hice mucho hincapié el otro día, ¿no?, ¿por qué existe la reliquia? ¿No? Parece una tontería, pero a cuento de qué viene, ¿no? La reliquia, en este caso la de los santos, como estás comentando, ¿no? Teníamos la de la Beata María Alonso en los Remedios también, ¿no?, que es una totalmente desconocida o muy desconocida fuera de Antequera, ¿no? Pero en el caso de las reliquias de la Pasión, relacionadas con Cristo, también tenemos relacionadas con la Virgen, reliquias relacionadas con la Virgen o con San José, ¿no? Tenemos que pensar que a lo largo de los siglos, de los milenios, las personas tuvieron la necesidad de que
sentir que Cristo era mucho más humano. Algo palpable. Era palpable, efectivamente, esa es la palabra. Cristo, la Iglesia intenta siempre estar obsesionada con que Cristo es algo divino, pero el pueblo necesitó entender que Cristo era físico, que había vivido y que había padecido realmente, ¿no? Entonces las reliquias funcionan igual que los textos apócrifos. Los que nos permiten es rellenar huequecitos de la vida de Cristo a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Si tenemos la oportunidad de mencionarlos, por ejemplo, en España teníamos la reliquia de los santos pañales. Es decir, es una reliquia muy interesante que se le perdió la pista porque la robaron, pero es que la monarquía española las sacaba, las utilizaba de donde estaba cuando nació un infante, ¿no? Es decir, en todos estos 2000 años, porque tenemos reliquias muy antiguas, documentadas prácticamente de los primeros años de Cristo, fueron rellenando parcelitas de historias relacionadas con la figura, en este caso, de Cristo, ¿no? Por supuesto, esas reliquias daban poder, daban magia, porque hasta el siglo XX, siglo XXI, muchísimos dictadores estaban preocupados por tener reliquias porque tenían un poder mágico. En el caso de Hitler, por ejemplo, incluso de Franco, en este caso con la reliquia de Santa Teresa, pero es que Hitler estaba obsesionado con la lanza de Longinos, la podemos ver por ahí, ¿no? Podemos ver efectivamente la imagen, ¿no? Porque se suponía que tenía poderes mágicos, ¿no? Entonces, entre esta parte social, mágica, espiritual, las reliquias rellenaron muchísimos huecos a lo largo de todos estos años. Si no, no podemos comprender el impacto que tuvieron, ¿no? Y que siguen teniendo, en este caso, las grandes reliquias como son. Quizá la más conocida de todas, la Sábana Santa de Turín, pero hubo otras muchas con grandes periodos de peregrinaciones, ¿no? Todo el mundo se echó las manos a la cabeza cuando ardió Notre Dame y pensábamos que estaba ardiendo la corona de espinas del Señor. Después nos enteramos que nos habían engañado y que no podían abrir la caja fuerte, ni siquiera los bomberos para sacarla donde estaba. Bueno, las cosas que pasan en plena crisis. Bueno, para que llegara hasta ahí, qué importante ha sido también analizar la historia, ¿verdad? Y cómo no ese sustento literario que ha ido en torno también al ámbito de las reliquias y las primeras reliquias, ¿no? Que aparecen en la Iglesia, ¿no? O que se tienen conocimiento de ellas, ¿no? Es un proceso, normalmente tendemos a pensar, y es muy fácil decir que las reliquias son falsas, probablemente sean falsas, ¿no? O no, pero lo que sí que no podemos negar es que son antiguas. Ya aparecen en la Biblia, ¿no? Estamos por ahí, efectivamente. Bueno, en la Biblia, ya en la Biblia, en algunos pasajes se mencionan, por ejemplo, que determinados personajes entregan algún tipo de producto, sea un paño o con el que curan. O, por ejemplo, San Pedro, hay un paraje en el que se menciona en el que cura con su propia sombra, que tiene además su propia extrapolación en la historia del arte, ¿no? Todo eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar ese increíble fenómeno, ¿no? Muchas de estas reliquias son muy antiguas y están documentadas desde muy antiguo, ¿no? Insisto, las más conocidas, las que están relacionadas con los paños mortuorios de Cristo, pero hay otras muchas que por lo menos de los siglos IV, V sí que se conocen, ¿no? Bueno, son un periodo bastante amplio y muchas de ellas tienen las historias prácticamente documentadas desde el principio. Y también es interesante, Antonio, porque muchas de ellas tienen historia entrecruzadas. Es decir, por ejemplo, el Santo Sudario de Oviedo con la Sábana Santa se cree que tienen relación también con la capucha de Caos, que la comentaremos después, ¿no? Y después los análisis químicos en muchos casos coinciden también, ¿no? A día de hoy seguimos sin saber cómo está hecha, por ejemplo, la Sábana Santa, que es interesante con las tecnologías que tenemos, pues todavía no termina de estar claro, ¿no? O cómo se hizo la capucha de Cahors, por ejemplo, o el paño de la Verónica, está hecho con un tipo de tejido que proviene de un molusco que es característico del Mediterráneo hace 2000 años. Bueno, qué interesante. Estoy seguro que a lo largo de toda esa historia, a pesar de haber tenido ese sustento en la literatura, que tenemos esas pruebas, hay voces contrarias, hay también personas que dudan, ¿no?, de si son originales o no, ¿no? Claro, en todo este proceso, la literatura, digamos, tenemos que partir de ese proceso de la propia Biblia, los primeros padres de la Iglesia, en los siglos III, IV y V, hay un auge muy fuerte con la Contrarreforma en el siglo XVI del culto a las reliquias, y de hecho es cuando un poco se vino a ordenar jurídicamente la importancia de las reliquias en el contexto cristiano occidental, pero claro, en este contexto que está pasando por la Reforma también. A la Iglesia Católica también se le iba las manos, en muchos sentidos, no solo con la venta de bulas, sino con el culto exaltado de las reliquias, porque era una fuente de ingreso muy fuerte, ¿no? Figuras tan capitales como Calvino, pues ya hacían en tono jocoso ciertos comentarios de, bueno, pues la verdad de determinadas reliquias, ¿no? A lo largo de toda la historia, evidentemente, los detractores de la religión católica o de los principales
personajes, muchos de ellos fundamentados, evidentemente, porque hay algunas que eran difíciles de quererlas. Hemos escuchado todas esas voces continuamente, ¿no? Hubo un debate muy aireado en torno a los siglos finales del siglo XVI, siglo XVII, pero porque es que la Iglesia se estaba partiendo en dos, y entonces había que utilizar cualquier instrumento, igual que la Virgen María, la virginidad de la Virgen fue uno de los grandes instrumentos atacados por un bando, ese mismo bando pues también atacó, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con las reliquias, ¿no? En las iglesias protestantes, calvinistas, luteranas, etcétera, reformadas, intentaron limpiar sus credos de todo eso, hacer una fe menos vinculada a cosas materiales, ¿no? Pero es que en nuestro contexto la Iglesia Católica incluye las reliquias, igual que las romerías, las procesiones, es decir, que desde el siglo XVII se le da prácticamente la misma consideración, porque entienden que es la manera que el pueblo tiene, o una de las múltiples maneras que el pueblo tiene de relacionarse con la divinidad. Antonio. Hay algo muy interesante que hablamos de reliquias, que ahora hablaremos de todas las que van relacionadas con Jesucristo, pero también hay reliquias arquitectónicas de espacios, bueno, muchas de ellas hoy en día se conocen, ¿no? Porque ya son sitios también de peregrinación, ¿no? Claro, para el occidente cristiano, para el imaginario cristiano, ¿no? Cristiano apostólico romano, pero también para las iglesias ortodoxas, porque ahí sí que compartimos el mismo ideario, ¿no? Hay determinados puntos en el mundo, especialmente los que están ubicados en Jerusalén, por ejemplo, y en Egipto, en Jerusalén o en Israel, en un término mucho más amplio, ¿no? O en el barrio costo del Cairo de Egipto, ¿no? Tenemos determinados espacios que, claro, que están en contacto directo con la divinidad, están en contacto directo con la figura de Cristo, ¿no? Muchos de estos espacios se conocen desde la antigüedad, es decir, que el Santo Sepulcro no está allí por algo, está allí porque está documentado de hace 2000 años, ¿no? Y el sepulcro que existe allí está documentado de hace 2000 años, ¿no? Son los que llamamos somos grandes relicarios arquitectónicos, donde la propia arquitectura es punto de peregrinación. Y yo resaltaría, por ejemplo, tres: la Basílica del Santo Sepulcro que estamos comentando, el Muro de los Lamentos, de las Lamentaciones en Jerusalén, en la Ciudad Vieja, y justamente encima del Muro de los Lamentos tenemos la mezquita Al-Aqsa, que es donde se produce la ascensión de Mahoma, ¿no? Estamos hablando de una serie de sitios que son capitales para entender el fundamento de la religión, en el caso de Jerusalén, para cristianos, judíos y musulmanes, ¿no? Otro de los sitios importantes, por ejemplo, podemos hablar del cenáculo, que es el lugar donde se celebra la última misa, por ejemplo, la piedra donde está el Monte de los Olivos, etcétera, ¿no? El más importante, sin lugar a dudas, es la Basílica del Santo Sepulcro, porque en el mismo sitio tenemos tres cosas como muy importantes, que son el lugar de la crucifixión, tenemos la piedra de la unción, que era donde se preparaban los cuerpos, que por cierto es un sitio bastante bonito, es un espacio bastante bonito, donde especialmente las mujeres ungen a día de hoy la piedra, ¿no? Y en el mismo recinto tenemos el Santo Sepulcro. Esto nos cuesta entenderlo en la actualidad, pero cuando vemos el sustrato arqueológico, Antonio, y vemos los planos, entendemos que todo estaba relacionado. Es decir, vemos en las imágenes que el Santo Sepulcro o el Calvario estaba encima de una montaña, y la montaña está allí físicamente, lo que pasa es que se ha picado la piedra, y el Santo Sepulcro, que estaba adosado a una pared, pues actualmente está exento como una rotonda, ¿no? Son sitios complejos, porque claro, esta es la magnitud religiosa que tiene, que poner orden allí es bastante difícil, ¿no? En el Santo Sepulcro tiene una legislación propia, un status quo que se llama, en el que conviven dentro los cristianos romanos, cristianos ortodoxos, los etíopes, los coptos, etcétera, los armenios, y a todo eso hay que darle forma porque son diferentes maneras de entender la propia divinidad y todas tienen sus intereses, con lo cual es un sitio interesantísimo, no solo por todo lo que hay dentro, sino cómo se gestiona y cómo no se matan entre ellos. Bueno, pues son sitios cargados de espiritualidad, como hablamos del cenáculo, la Basílica del Santo Sepulcro, pero es que también está esa zona, ¿no?, del Calvario, la piedra de la unción, que a día de hoy pues siguen también generando esas visitas, ¿no?, o ese interés, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, la imagen que estamos viendo ahora mismo exactamente es el Monte Calvario. Claro, ahora lo vemos dentro de una iglesia, pero eso justamente, el cristal que estamos viendo es una piedra literalmente dura, y lo que vemos en el centro es como un agujerito donde tú puedes meter la mano, que era donde ponían las cruces derechas, ¿no? El espacio real, es decir, que se sabe que ese espacio era donde se crucificaban a los reos en la Jerusalén del periodo. Que el nuestro estuviese allí o no, bueno, parece que por lo menos desde el siglo III, prácticamente de Santa Elena. Cuando Santa Elena va a Jerusalén, la tomamos por loca, ¿no? Porque, bueno, esta señora se inventó los sitios. No, ella lo que hizo fue, pues, con su séquito, con muchísimo dinero, fue preguntando: oye, ¿aquí qué recordáis?
A lo mejor, si nosotros pensamos... Hizo trabajo de campo, hizo ¿no? trabajo de investigación. efectivamente, Antonio. Cualquiera de nosotros podría alargar nuestra memoria perfectamente familiar hasta 150 años. Y casi que recordaríamos por medio de nuestras abuelas, pues nuestras bisabuelas, que vivieron ya a finales del siglo XIX, ¿no? Si a eso le sumamos un poco más, claro, es que eran sitios religiosos muy importantes. Entonces, dentro de que han pasado mucho tiempo, pero hizo un trabajo de buscar muchas cosas. Entonces, cuando iba, después tiene una parte un poco más fantástica también, ¿no? Pero sí que hubo ese intento de preguntar a las comunidades que vivían allí, a los primeros cristianos que habían estado en contacto con esos espacios, para ubicarlos realmente. Entonces, muchos de ellos, estas reliquias arquitectónicas, las conocemos perfectamente, ¿no? En el caso del Santo Sepulcro, como paradigmático entre todo ello, es que además ha tenido unos avatares muy marcados, desde que Jerusalén está en manos cristianas, se pierde, posteriormente está en manos musulmanas, bueno, pues un poco como el contexto actual hasta que llega a manos israelíes, etcétera. De hecho, el cenáculo, que es el lugar donde se celebró la última cena, es un lugar que es propiedad del Estado de Israel y tiene terminantemente prohibido hacer misa en ese sitio, por evitar problemas, salvo circunstancias como muy particulares, ¿no? Para que vean, porque son conscientes de lo complicado que es convivir con esos espacios que mueven tantísimas devociones, Antonio. Uno de esos espacios, como nos has mencionado, es el Santo Sepulcro. Es también cuando alguien viaja a Tierra Santa, uno de esos sitios que hay que ir, ¿no? Que hay que visitar alguna vez en la vida. Hay que visitar varias veces, yo ya lo he hecho varias veces. Siempre me gusta decir, Antonio, que en Jerusalén me encuentro como en casa, y es curioso que me siento muy cómodo, ¿no? Y cuando el otro día hablaba yo de la conferencia y todo esto, le decía, le puse un mapa, ¿no? Y le decía, este era mi barrio, aquí he estado yo viviendo, cuando he estado en Jerusalén las veces en las que he estado, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, efectivamente esas imágenes, ¿no? Eso es digamos, una reconstrucción del Santo Sepulcro en su contexto. A la derecha totalmente estaría el Calvario y al frente estaría el Santo Sepulcro. Claro, todo eso hay que imaginárselo ahora dentro de una iglesia, ¿no? Es un sitio muy especial. Justamente la parte del Santo Sepulcro pertenece a la Iglesia Ortodoxa. Y de hecho ellos son los custodios, ¿no? Pero en la parte de atrás hay un señor etíope o copto que te deja meter la manita y que la gente no lo conoce, ¿no? Es un sitio muy especial. De hecho, la cámara del Santo Sepulcro, lo que se llama la edícula, tiene dos cámaras, es decir, en la primera, que sería como una antesala, había una gran piedra y la segunda estaría el sepulcro propiamente. Es un sitio que está lleno de luces, de velas, pues no paran de... Después dentro pasan muchas cosas curiosas, porque hay quien, el histérico cristiano que se va con todo el merchandising que ha comprado y lo vuelca encima de la tumba, entonces mientras que tú intentas rezar o estás en silencio, están removiendo encima del Santo Sepulcro todas las estampitas, rosario, todo lo que ha comprado, pero es parte del encanto. Es un sitio muy mágico, muy especial, y por supuesto que cuando viajas a Jerusalén es el sitio por excelencia que hay que visitar, ¿no? Que además tiene una liturgia muy particular, por ejemplo, ¿no? Hará como 800 años la misma familia está encargada de cerrar las puertas del Santo Sepulcro, y hay un ritual de apertura y de cierre de puertas de la Basílica del Santo Sepulcro, y vemos como hay una familia que mete unas escaleritas por un agujerito que hay en la puerta, entra y la saca y abren con esa escalerita la puerta del cerrojo, ¿no? Bueno, allí es todo muy antiguo, ¿no? Bueno, qué maravilla, y además, sobre todo, que a pesar del paso de los años, de los siglos, ¿verdad?, estos sitios continúen teniendo también ese contacto físico de las personas, ¿no? Ahora que llega el tiempo de Cuaresma, un tiempo también muy propicio, ¿no?, también para visitar todas estas zonas con motivo de la Pascua y de reencontrarse con Dios, pero a su vez también, tú que has estado, Antonio, puedes comprobarlo, cómo la fe sigue moviendo a muchísimas generaciones Montañas. Y a nivel mundial, ¿no? A mí una de las cosas que a mí me impresionaron muchísimas cosas, ¿no? Cuando estuve en Jerusalén, yo recomiendo la primera vez hacerlo en peregrinación, si es posible con los franciscanos, ¿no? Porque cuando vas solo como que te pierdes muchas cosas, incluso aunque no seas creyente, merece la pena estar en los sitios apropiados, ¿no? A mí me impresionaron muchas cosas, pero hubo dos que me impresionaron especialmente. La primera fue el concepto de seguridad, es decir, es un sitio altamente seguro, que en lo que vemos en la tele hay guerra, por supuesto que hay guerra, pero la guerra no está dentro de los muros de la ciudad de Jerusalén, de la ciudad vieja, ¿no? Y de hecho no te preocupes que el gobierno israelí no te va a dejar que pongas un pie en el país sin haberte chequeado todo lo habido y por haber, ¿no? Eso fue la primera cuestión. Pero hubo otra que me llamó mucho más la atención, Antonio, que fue el concepto de las distancias.
Nosotros leemos las escrituras o los textos relacionados, ¿no? Y habla de Jerusalén, y aquí de repente dice, no, en esta piedra Jesús venía por este camino, ¿vale? Claro, y hay muchas cosas que están comprobadas arqueológicamente, por ejemplo, o el Palacio de Pilatos, por ejemplo, donde está la Torre Antonia, o donde Cristo estuvo preso cuando lo llevaron ante Caifás o ante Anás. Es que se sabe por el sustrato arqueológico porque se conserva el palacio del gran sacerdote de Jerusalén. Pues es que tiene que ser allí. Esta cárcel tiene que, porque es la que tenía el palacio. Es decir, eso llama mucho la atención, ¿no? El poder comprobar que hay sitios que son reales. Es decir, y que allí estuvo Cristo. Y que allí estuvo Cristo. Si existió, tuvo que estar allí, porque además si este es el palacio de Poncio Pilato o este es el palacio del sumo sacerdote, pues estuvo aquí sí o sí, que no hay, porque no hay otro. Está documentado perfectamente en la arqueología, el sustrato arqueológico, ¿no? Y eso se nota muchísimo allí, ¿no? A mí me impresionó mucho también por ejemplo, el cristianismo de los etíopes. Era un cristianismo muchísimo más puro, muchísimo más limpio, donde las manos tenían muchísima importancia, ¿no? Eso también está por hablar de los coptos, ¿no? Los coptos son de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, ¿no? Incluso en los armenios, ¿no? Eso se nota mucho en la ciudad vieja de Jerusalén, que lo explico también, Antonio, porque es interesante. Cuando imaginamos Jerusalén, tenemos un mal concepto. Jerusalén es como Madrid o como Barcelona o cualquier otra ciudad grande, y en medio de todo eso hay un cachito que es la ciudad vieja, ¿vale? En la ciudad vieja donde está el catarro de todo lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Cuando hay problemas dentro de la ciudad vieja, el gobierno la cierra y está partida en 4 barrios: el barrio cristiano, el armenio, el judío y el musulmán. Entre ellos mismos se ponen de acuerdo. Cuando si a alguien se le ocurrió matar a algún vecino, entre ellos se ponen de acuerdo porque es que le cierran las murallas y no comen. Entonces está mucho más controlado de lo que parece, ¿no? Cuando estás allí ves que todo está relacionado. Entonces, poder tratar, por ejemplo, en esos barrios, que te comentaba también, se notan los modos de vida. Los musulmanes viven más en la calle, tienen las calles más sucias, y de repente los armenios, los cristianos y los judíos tienen sus partes de barrios impecables, ¿no? Son maneras de vivir totalmente diferentes, ¿no? De relacionarnos, ¿no? Y eso se nota muchísimo en la ciudad. Hay muchísimos sitios, por ejemplo, fuera de Jerusalén, pues la tumba de Lázaro. Se sabe que la tumba es histórica, ¿no? O sitios relacionados con la Virgen María, ¿no? Entonces, allí todo de repente cobra sentido. Hay algunos que cuesta un poco más de creer, pero todos los que tienen sustrato arqueológico están perfectamente documentados. Bueno, pues vamos a seguir hoy con Antonio Rafael descubriendo las reliquias ya ubicados en esa zona de Tierra Santa. Vamos a seguir también descubriendo esas reliquias de Jesucristo en nuestro programa, pero estamos a las puertas de la Cuaresma, no puede faltar nuestro ritmo cofrade. Ya saben que hace unos días en Campillos la Cofradía del Dulce Nombre celebraba una nueva edición de su certamen de marchas. Hoy Benito Áviles nos envía a la agrupación musical La Estrella de Jaén interpretando la marcha El Galeón del Dulce Nombre. Con su marcha, con su ritmo cofrade, hacemos una pausa y seguimos aquí en Hermanaco. Supermercado Abastosur en el Polígono Industrial de Antequera, con más de 10.000 referencias, tiene todo para tu hogar. Con formatos ahorro, variedad de productos y grandes ofertas, porque para comprar en Abastosur no necesitas ser profesional ni ningún requisito, y todo con la máxima calidad. Abastosur cuenta con parking gratuito y el asesoramiento de grandes profesionales. Bienvenidos al ahorro, bienvenidos al supermercado de Abastosur.
La experiencia adquirida a lo largo de una vida laboral se puede acreditar ahora con estándares de competencias profesionales. Existe un catálogo nacional donde están ordenados esos conocimientos y procedimientos que pueden ser reconocidos oficialmente. Un conjunto de estándares de competencias permite solicitar un certificado profesional y para su justificación hay que presentar los contratos de trabajo o el certificado de la empresa y los de la seguridad social, ya sea como autónomo o trabajador por cuenta ajena. En Andalucía, este proceso de acreditación de competencias profesionales se denomina Andalucía Acredita y permite también acreditar cursos y formación no reglada, aunque si no se cuenta con experiencias es necesario pasar por un proceso de evaluación con pruebas objetivas, prácticas, entrevistas profesionales en función de las competencias que se quiera reconocer. Quienes deseen acreditar su experiencia y competencias en las familias profesionales de servicios socioculturales y a la comunidad y administración y gestión pueden contactar con el IES Pintor José María Fernández de Antequera a través de su web iespintorjosemariafernández.es. Para más información pueden consultar el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, acción financiada por los fondos de la Unión Europea Next Generation, el Plan de Recuperación del Gobierno de España y la Junta de Andalucía. Continuamos esta semana en 101 Televisión repasando, analizando el mundo de las reliquias y lo hacemos con el doctor en Historia del Arte Antonio Rafael Fernández. Hemos analizado también esas reliquias arquitectónicas, Antonio, pero nos centramos ahora ya también en esas reliquias de Jesucristo, de las cuales, bueno, casi desde su nacimiento, desde su infancia, comenzamos a tener testimonios, ¿no? y reliquias de Jesús. Claro, es que en esa necesidad de construir la vida física o humana de nuestro líder espiritual, pues tenemos reliquias prácticamente que nos hablan de todos los periodos de toda la vida de Cristo, ¿no? Muchísimo más amplias en algunos casos que las propias historias que nos cuentan la Biblia, ¿no? Tendríamos que empezar por el momento del nacimiento, donde una de las reliquias, Antonio, más famosas y más conocidas, hay varias por el mundo, que es la reliquia del Santo Prepucio de Cristo, ¿no? En esa tradición judía en el que los niños son circuncidados, pues efectivamente Cristo sufrió ese proceso también y de hecho últimamente lo he preguntado en estos días, se conservaba el prepucio y se como enterraba de una manera específica, ¿no? Dentro de los rituales judíos, con lo cual tampoco era tan descabellado que se hubiese conservado, ¿no? Otros son más raros, ahora hablamos de los santos pañales que hemos comentado anteriormente, ¿no? Pero digamos que el origen un poco de todo sería esa reliquia del Santo Prepucio, ¿no? Hablamos también de esos pañales o del ombligo santo, ¿no? Esa es un poco más rara, esa es de la rara, pero efectivamente también hay una reliquia, lo tenemos por ahí. Estos son los pañales, es la foto antigua. Esto estaba en una de las catedrales de la Corona de Aragón en Cataluña y esa es una reliquia muy interesante porque además es bastante antigua y como hemos mencionado anteriormente, cuando nació un infante en la monarquía española se llevaba el santo pañal, pero es curioso cuando con la guerra civil la reliquia se deposita en el Banco de España y se le pierde la pista totalmente, desaparece, es decir, que es una reliquia que era nuestra, que era autóctona. Recalcar la importancia que España ha tenido como contenedor de reliquias y especialmente de reliquias relacionadas con Cristo. Hemos tenido varias que son muy gordas. Si esa de Murcia era cierta, el pelo de la barba de Cristo, teníamos el pañal, por ejemplo, que hemos comentado también, pero es que tenemos, no olvidemos, el Santo Sudario de Oviedo, que es una reliquia capital, ¿no? Que después tenemos la oportunidad de comentar. Hay temas muy interesantes en este caso, hablamos del Santo Prepucio, del ombligo santo, pero el estornudo del Espíritu Santo, yo lo desconocía, Antonio. Esa es mi favorita, bueno, ahora mi favorita es la del huevo, ahora explicamos lo del huevo. Pues ahí existe una reliquia
almacenada en el Gran Relicario del Vaticano, que es la reliquia del estornudo, efectivamente, del Espíritu Santo, ¿no? Y en algún momento, pues el Espíritu Santo estornudó y alguien lo recogió en una botella y se conservó y estuvo al culto durante muchísimo tiempo. Esta es fantástica, Antonio, pero yo reconozco que me tiene enamorado totalmente el huevo del Espíritu Santo, de la paloma del Espíritu Santo. Hay una tradición muy antigua en el área germánica, y de hecho se conserva el huevo de la paloma, que dice que cuando el Espíritu Santo se convirtió en paloma, pues puso un huevo. Y el huevo existe, está en la Catedral de Maguncia, en Alemania. Y es una de las reliquias también históricas más importantes por lo que conllevaba, ¿no? También tenemos, hemos dicho la del Espíritu Santo, pero tenemos también un estornudo de San José. Por ejemplo, bastones de San José tenemos varios, correas tenemos varios, en ese sentido, bueno, son cosas como que a nuestra mirada son difíciles de entender, Antonio, pero que en su momento cumplían esas necesidades. Al final, que exista algo físico del Espíritu Santo quiere decir que era real. Es decir, que la gente lo veía, que tú llegabas allí y veías la botella. Lo que tuviese dentro no era importante, lo que tú estabas viendo que aquello era del Espíritu Santo, ¿no? Tenemos que entenderlo de esta manera. Imágenes también de ese santuario de los Reyes Magos, o las reliquias, ¿no?, de los regalos de los Reyes Magos que se han mantenido, ¿no?, se han conservado. Esa ha sido uno de mis últimos descubrimientos, porque el que estamos viendo ahora mismo es el Arca Santa, el Santo Santorum en la Catedral de Colonia, donde se guardan los cráneos de los 3 Reyes Magos. Esta era muy conocida y además tiene muchísima literatura al respecto. Pero hace poco me encontré, Antonio, pues en este mundo de las redes sociales y demás, la reliquia efectivamente de los regalos de Cristo, o los regalos que le hicieron los Reyes Magos a Cristo, y se conservan en el Monte Athos, cerca de Atenas, donde hay un conjunto de monasterios ortodoxos bastante importante. Pues tenemos un relicario que tiene, pues, mirra, incienso, etcétera. Es un relicario, por cierto, que es muy bonito, si tenemos la oportunidad de ver, y es muy raro, es una de las grandes reliquias desconocidas, ¿no? Aquí pueden ver, lo que están viendo, digamos que como que las semillas están ensartadas y lo que vemos en cada uno de ellos, ¿no? Es una reliquia muy curiosa, ¿no? Y menciono también, Antonio, que no hemos hablado del el Santo Mantel, que también conserva España, la Catedral de Coria, de las grandes reliquias relacionadas con la figura de Cristo. Hemos mencionado el pañal, el Santo Sudario de Oviedo, y algunas de las raras también tenemos el mantel, el Santo Mantel de la Mesa de la Santa Cena. Hay algo también muy especial y es la huella de Jesús, ¿no? Esta es muy curiosa, Antonio. Esta es una muy curiosa. Hay por lo menos 2 huellas diferentes, pero y además son grandes, son en piedra, y vamos a explicar un poco cuándo se supone que surge o se imprime. Esas huellas se consideran que están hechas en el momento de la asunción del Señor al cielo, la transfiguración del Señor. Están vinculadas, ahí las podemos ver, efectivamente son unas huellas que reciben culto, además son huellas con culto desde hace muchísimo tiempo, ¿no?, que nos hablan de nuevo de esa dimensión, pues si Cristo deja una huella es que existía realmente, ¿no? Estas son de las curiosas, estas son de las bastante curiosas. Y en este sentido, las plumas del arcángel Gabriel, que también se le ha rendido su culto, ¿no? Efectivamente, se tienen, ¿no? Podemos ver, bueno, seguimos viendo las otras huellas. Una de las reliquias más interesantes en la Pasión son las reliquias relacionadas con los ángeles. Tenemos bastantes, algunas cosas. Por ejemplo, aquí podemos ver efectivamente, esta está relacionada con el arcángel Gabriel, que no era cualquier personaje, porque además es el mensajero de Dios y el que se encarga de dar noticias. Mensajero tan importante que es el mismo que se le aparece a Mahoma. En ese sustrato, como el Islam hace suyo determinadas cuestiones en las religiones anteriores, pues un arcángel tan importante. Pues en diversos contextos del orbe cristiano se conservan plumas también del arcángel Gabriel en este caso. Hay alguna pluma también de la paloma del Espíritu Santo por ahí circulando. Bueno, hablamos de reliquias, hemos hablado de la infancia de Jesús, de la vida de Jesús, no podemos faltar en este sentido, y ahora iremos ampliando más detalles, pero elementos que formaron parte de la pasión de Jesucristo, como la escalera santa o la mesa de la última cena, que también, ¿no? Y la silla, y la silla también la tenemos. Estas son quizás las reliquias más conocidas de todas las que estamos mencionando, y digamos que también, en cierta manera, las más verídicas a nivel de fuentes históricas, ¿no?, porque son las que mencionan muchas de ellas directamente, ¿no? También muchas de ellas fueron construidas por el imaginario popular y la literatura, por ejemplo, mística o asceta, a lo largo de los años, ¿no? La escala santa, esta que estamos comentando, esta llega en el siglo XVIII, se traslada
a Roma y actualmente es un sitio de peregrinación súper importante que está justamente, digo literalmente, en la puerta de la Basílica de San Juan de Letrán, cruzas la calle y enfrente te la encuentras, ¿no? La tradición dice que tienes que subir de rodillas, ¿no? O por ejemplo, el relicario de la mesa de la Santa Cena, cuando sabemos que los judíos comían sobre el suelo, ¿no? Pero bueno, la reliquia existe, ¿no? También existe la silla, que le estamos hablando. En la Catedral de San Juan de Letrán justamente vemos esta capilla, este espacio donde se conservan efectivamente las reliquias de la Santa Cena, ¿no? Claro, con esas reliquias hay relacionadas muchísimas con este acto específico de la comida o de la bendición del pan. Serían esas reliquias más gastronómicas, ¿no? También relacionadas con la vida de Jesús. Claro, como teníamos esa necesidad de saber quién era, cómo vivió, pues también teníamos la necesidad de saber cómo comía, ¿no? A lo largo del mundo hay muchísimos mendrugos de pan carbonizados o congelados, no sé cuál es la palabra, convertidos en piedra. Bueno, por cierto, este es el Santo Mantel de la Catedral de Coria, que es bastante interesante, está menos estudiado que el resto de las reliquias, pero hace poco se hizo muy famoso porque se lo llevaron a Fitur directamente, entonces como que de repente se ha convertido en una reliquia como muy famosa, ¿no? Es interesante, bueno, porque se quiere poner de manifiesto con los tejidos de la época, ¿no? Y como estaba mencionando, pues estas reliquias gastronómicas, pues sabemos en muchos sitios cosas que se pusieron encima de la mesa, probablemente encima de este mantel. En este caso, Antonio, hablamos de elementos gastronómicos. Hay un tema muy especial también y muy relacionado además, por cierto, con la pasión de Cristo. Estamos viendo también ahora imágenes de ese santo cáliz, como son las monedas de Judas. La moneda de Judas, bueno, el Santo Cáliz, ahora lo comentamos. Existen monedas de Judas repartidas por todo el mundo, son bastante curiosas, pero sí que es cierto, yo el otro día hice hincapié, ¿no? Expliqué cuáles eran, si fuesen ciertas, cómo tenían que ser, porque según los sustratos arqueológicos y lo que dicen los historiadores, hay dos tipos de monedas que coinciden con las que pudo utilizarse justamente en ese periodo de tiempo, ¿no? En España hemos tenido habitualmente una gran tradición de monedas de Judas, es uno de los sitios que más se han conservado, Antonio. Hablamos de unas monedas que, como ya todo el mundo conoce, ¿no? En el Evangelio hacen vender a Jesús para que sea entregado. Hablamos de la pasión de Cristo y ahí encontramos ya quizás también esos elementos, ¿no? Hablamos de la columna, la corona de espinas o la sangre de Cristo, ¿no? O incluso el madero de la cruz también como reliquia, ¿no? El más conocido es el madero, y además sabemos en este caso con la historia de Santa Irene, que es quien lo descubre, que descubre el madero y descubre la túnica de Cristo, que después lo comentaremos también, que esa idea es importante, ¿no? En las columnas tenemos la que está en Santa Prasada en Roma y tenemos otra en Jerusalén, pues bueno, las dos con sus propias historias. En este caso, bueno, vemos el Cristo del Mayor Dolor con la columna corta, porque es interesante, porque a finales del siglo XVI la historia del arte inventa la columna de fuste alto, y después de nuevo en el siglo XVIII, como presenta el Cristo del Mayor Dolor, se presenta la columna corta de nuevo, ¿no? Estas son reliquias muy, muy conocidas y muy relacionadas, pero dentro de esta de la Pasión, Antonio, hay un grupo que son menos conocidas. Por ejemplo, hay cuerdas, hay clavos, hay grilletes. Esas son de las que existen muy poquitos conocidas, de hecho es difícil encontrar fotos de ellas, ¿no? Pero la esponja, la lanza, etcétera, y después cacharritos pequeñitos, ¿no? De esos tenemos bastante, ¿no? Ahí cuando se dice, los que están en contra, ¿no? Es que tendríamos para reconstruir 300 cruces con los cachitos que por el mundo. No es cierto, pues estamos hablando de cachitos que en muchos casos microscópicos realmente, ¿no? Hemos mencionado anteriormente una de las más conocidas. Bueno, por cierto, esta imagen que les recomiendo también que lo vean es la de la sangre de Cristo, efectivamente, que está en Brujas. Es un sitio que, por cierto, la ciudad de Brujas es una ciudad preciosa y montan una procesión bastante interesante con recreaciones históricas, ¿no? Y se supone que se conserva la sangre de Cristo. Que esa sangre de Cristo, no lo hemos mencionado, pero puede venir de dos sitios. Del propio cuerpo del cadáver cuando está en el Calvario, pero también podría venir de las gotas del prepucio de Cristo cuando se lo cortaron para la circuncisión. Eso es interesante porque también hay algunas reliquias relacionadas con esa sangre. Habitualmente, cuando hablamos de la reliquia de la sangre de Cristo, estamos hablando de las reliquias relacionadas con la pasión, ya sea de la corona de espinas o sea, por ejemplo, de la lanza, ¿no? Pero podría provenir de otros sitios. Hablamos de ese ajuar de Jesús, ahí aparece la túnica de Cristo.
tiene una historia muy especial, ¿verdad?, de esta prenda. Y además a nosotros nos toca muy de cerca, ¿no? Antonio, ¿no? Los que me conocen saben que yo le tengo un cariño especial, ¿no? Según la Biblia, nos quedamos en el dato de que la echaron a suerte que se la partieron, ¿no? Pero eso no está tan claro, porque la tradición decía que como la figura de las personas de la época, vestían varias túnicas sobrepuestas, ¿no? Imagínate que serían como las enaguas, lo de abajo y lo que llevas encima, o el abrigo, ¿no? Se entiende que lo que se sorteó fue como el último paño que llevaría puesto Cristo en ese momento, ¿no? Que además, coincidiendo con la iconografía del Cristo del Mayor Dolor, que es un Cristo recogiendo las vestiduras, ¿no? Que esto parece una tontería, pero hasta que no explicamos hace algunos años, a partir de 2012, que era un Cristo recogiendo las vestiduras, como que no estaba muy claro qué significaba, porque pensábamos que era un Cristo de la flagelación y no lo es. Es un Cristo que se está arrastrando para recoger la túnica, ¿no? Hemos dicho anteriormente que la túnica aparece en el mismo momento que aparece más o menos el Santo Madero con Santa Irene, ¿no? Y tiene una historia muy interesante porque desde el origen en Jerusalén, digamos que después hay dos historias en paralelo, ¿vale? Una que la túnica se queda en Jerusalén y llega a un sitio, llega a Treveri, es decir, pero sí que es cierto que están entrelacionadas y lo que se considera actualmente es que las túnicas, las dos que se conservan en el mundo, eran parte de esos dos paños que estamos comentando, uno inferior y otro superior. También tenemos que decir de ellas que son túnicas que están menos estudiadas que el Santo Sudario, por ejemplo, o la sábana santa, pero están ahí, son prendas bastante interesantes que además se conservan desde antiguo, están relacionadas por supuesto con la emperatriz Irene, con Carlomagno, etcétera, ¿no? Y fueron objeto de peregrinaciones múltiples a lo largo de los siglos, Antonio. Una trayectoria de esta túnica sagrada de Jesús que precisamente en Antequera tenemos el orgullo, ¿no?, de poderla contemplar el miércoles santo con la Cofradía del Mayor Dolor en su trono procesional, porque tenemos ese programa iconográfico que nos muestra precisamente ese recorrido, ¿no?, que hacen las túnicas después de haberlas llevado el Señor, ¿no? Efectivamente, Antonio, y agradecer siempre, ¿no?, el cariño de la Cofradía del Mayor Dolor y la oportunidad que me prestó al poder diseñar ese programa iconográfico. Cuando se pensó se quería algo que fuese muy de él, muy para él, que más que él, que la propia historia de la túnica, ¿no? Y que efectivamente lo que vemos en el tono del Cristo del Mayor Dolor se mezclan, digamos, la parte del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, la historia de la Pasión, más la historia medieval de la túnica. Y los dos ciclos se entremezclan. Pasan muchas cosas. Le animo a todo el mundo que vean el programa iconográfico. Por ejemplo, escogimos la túnica, en todas las cartelas aparece reflejada en rojo. Juan Vega, que fue el imaginero que realizó la obra, ¿no? Cuando en todas las cartelas siempre hay un leitmotiv que es la túnica en rojo. Pero después hay algo mucho más interesante también, que es que, claro, estamos en Antequera, pues desarrollamos un programa iconográfico cuya pasión se desarrolla en la ciudad de Antequera y todas las cartelas están llenas de detallitos que encajan en la escena que estamos viendo en la propia ciudad de Antequera. No recuerdo ahora mismo cuál es, creo que es la de la hemorroísa. Lo que estamos viendo al fondo es el tabernáculo de la parroquia de San Sebastián. Estamos viendo el niño, la sillita en la que se sienta el niño de Diego Márquez, que hay en el museo de la ciudad de Antequera. Es decir, todo se escogió un repertorio. Tiene un porqué. Todo tiene un porqué y además se hizo para la tierra y además, bueno, pues nos permitimos soñar de que esta Antequera, que también a lo largo de los años se consideró como la Jerusalén o como la Nueva Roma, ¿no? Es decir, que hay una relación con el sustrato literario también. Nos vamos quedando sin tiempo, esto es un tema que tendremos que ir ampliando en próximos programas, pero hemos hablado de la túnica, algo muy especial también que hay que tratar es el Santo Rostro, y hablando de la Pasión, ahí tenemos ese paño de la Verónica, que aquí en Antequera tiene al Socorro, ¿no?, y al Señor de la Verónica como iconos, pero que también es una reliquia, ¿no? Se conserva el paño, bueno, en pincelada rápidamente, el paño también tiene su historia y en algún momento dado termina en Roma. Con el saqueo de la ciudad de Roma a principios del siglo XVI se le pierde la pista al paño y Roma se inventa una historia de que el paño seguía existiendo, pero luego es curioso porque ellos mismos se contradicieron, porque Roma empezó a divulgar el paño de la Verónica con los ojos cerrados, cuando históricamente se sabía que las imágenes antiguas tenían el paño, los ojos abiertos, ¿no? Entonces, posteriormente, por circunstancias de la vida, se descubre que el paño está en Francia y se establece que es el que se había robado en Roma. Lo interesante del paño de la Verónica, Antonio, es que ya desde la Edad Media se había puesto de manifiesto que tenía que existir algún tipo de fuente común para de fuente de inspiración para reflejar el rostro de Cristo, porque cuando superponemos el paño de la Verónica, el que está en Francia, con multitud de pinturas, pero no solo
aquí estamos viendo el paño, sino pinturas que prácticamente desde el siglo VI, VII ya reflejan una misma estructura anatómica. Pues claro, es que se consideró, actualmente se sabe que probablemente todas venían de un mismo icono y el icono era este que estamos viendo. ¿Y esto podría ser entonces el rostro de Cristo? Podría ser el rostro de Cristo, efectivamente, en ese momento en el que se le enjuga el paño, en la cara con el paño. Es muy interesante porque está hecho con un tipo de tejido rarísimo, Antonio, que es un tipo de molusco propio del Mediterráneo, que era carísimo en la época, con lo cual estaríamos hablando también de algo, desde el punto de vista económico, bastante interesante, ¿no? Porque todo el mundo no se podía permitir ese paño. Es muy raro, no le da la luz, no es translúcido, es un paño muy, muy particular, que está estudiado muchísimo desde la perspectiva de física, ¿no? Porque su composición es rara y era muy, muy caro, ¿no? Ese paño coincide con el Santo Sudario de Oviedo y con la Sábana Santa, con lo cual tenemos que siempre poner las reliquias, cobran sentido unas con otras, especialmente los paños mortuorios o los paños de la Pasión, porque coinciden las mismas manchas de sangre, por ejemplo. Bueno, qué llamativo, porque al final hace encadenar, ¿no?, también a nivel temporal esos tejidos que a día de hoy, bueno, pues al final sea también un sitio de peregrinación y que se le rinda ese culto, ¿no? Aquí lo tenemos sagrado con el Señor de la Verónica para todos aquellos que entran o salen de la ciudad o cuando llega el mes de agosto, o en la Cofradía del Socorro, ¿no?, que por suerte tenemos un paño cada año también con la cofradía. Cada año, y cada año nos refleja el rostro de la divinidad de una manera diferente, que también es lo bonito, que para eso estamos en el siglo XXI y nos podemos permitir imaginarlo con caras múltiples, ¿no? Es una devoción fuerte de la ciudad, históricamente lo fue, especialmente lo del Señor de la Verónica, quizás de las devociones también más fuertes en el contexto del siglo XXI de la ciudad antequera. No hay ningún nazareno en la ciudad antequera que tenga la devoción que tiene el paño de la Verónica, por ejemplo. Esto es interesante de tener en cuenta. De tratarlo con calma también y hacer estudios y análisis, porque ahí estaba, ¿no? También además la trayectoria que han tenido de estar en un cortijo a tener su ermita propia, ¿no?, y esa capacidad de devoción, ¿no? Bueno, y punto de encuentro, ¿no? Hablamos anteriormente, ¿no? Si esto fuese una reliquia original, como veníamos comenzando, Antonio, esto pone de manifiesto lo que mueve las reliquias, lo que mueve en este caso la imagen de Cristo, porque es que ha pasado de la nada a serlo todo, pero y serlo todo en el sentido que es que además es un espacio de visita continua. Tú has dicho, los que pasan por la ciudad se la encuentran, pero ¿qué peregrinaje tienen diariamente las personas que dan su paseo de la tarde a la noche a visitar al Señor de la Verónica, ¿no? Eso hay que sumarlo a la realidad, que no se entiende que no sean cofradías ni esas cosas que nuestra iglesia de repente hace cosas que son difíciles de comprender. Un fenómeno religioso de este punto, de como este, tendría que tener otro tipo de respaldo religioso, sin lugar a dudas. Bueno, ya como grupo parroquial, ¿verdad? Se dio ese pasito hace algunos años, pero ahí tenemos cómo va también avanzando esa devoción al Señor de la Verónica. Bueno, aquí nos quedamos, quedan muchos temas por tratar de las reliquias, sobre todo ya esa parte quizá final, también muy interesante, como fue la muerte de Jesús, su resurrección, la Sábana Santa. Lo trataremos porque Antonio en eso es experto y encantado de tenerte por aquí, como siempre, para analizar todos esos estudios que vas desarrollando. Enhorabuena. Y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, un placer. Nosotros vamos a abrir ya nuestra agenda cofrade porque estamos a las puertas del tiempo de Cuaresma y esta semana, aunque sea de carnaval, es también semana de Cabildo. Con motivo de la llegada de la Cuaresma, las cofradías de Semana Santa de Antequera convocan a sus hermanos a Cabildo para ultimar los detalles de sus próximas estaciones de penitencia de cara a la Semana de Pasión de 2026. Un listado que poco a poco se va completando y que durante esta semana pues tendrán importantes citas. La Cofradía del Socorro convoca a sus hermanos este jueves 12 de febrero a las 8 de la tarde en primera convocatoria y a las 8:30 en segunda en la iglesia de Santa María de Jesús. Entre los puntos del orden del día se encuentran los cultos y actos a celebrar en Cuaresma, informe de la salida procesional 2026 o aprobación si procede de los presupuestos del año 2026, así como nombramiento de censores para revisar balance general del año 2025.
También este jueves la Cofradía del Rescate celebra su cabildo, será a las 8:30 de la tarde en primera convocatoria y a las 9 en segunda en la Iglesia de la Santísima Trinidad. Entre los puntos del orden del día, establecer los cultos cuaresmales, aprobación si procede de horarios e itinerario de la salida procesional del Martes Santo o aprobación si procede del presupuesto del ejercicio económico para 2026. En la jornada del viernes 13 de febrero, la Cofradía de los Dolores convoca su cabildo a las 8 de la tarde en primera convocatoria y a las 8:30 en segunda en su casa de hermandad, ubicada en Calle Fresca número 30. Entre los puntos del orden del día, informe del calendario de cultos cuaresmales, aprobación si procede de horarios e itinerario de la salida procesional del Jueves Santo, informe sobre la gestión de los tronos, informe de restauración del Cristo caído o aprobación si procede del presupuesto del ejercicio económico para el año 2026. También este viernes celebra su cabildo la Cofradía de la Soledad. Será a las 8:30 en primera convocatoria y a las 9 en segunda en su casa de hermandad anexa a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Entre los puntos del orden del día, presupuestos del año 2026, así como el horario e itinerario del próximo Viernes Santo. La Cofradía de los Estudiantes convoca cabildo este sábado 14 de febrero a las 12 del mediodía en primera convocatoria y a las 12:30 en segunda en la iglesia de San Francisco del Real Monasterio de San Zoilo. Entre los puntos del orden del día, cultos cuaresmales, salida y orden procesional del Lunes Santo o presupuestos anuales de ingresos y gastos. Ya en la jornada de este domingo 15 de febrero, la Cofradía de la Pollinica convoca su cabildo a las 11:30 de la mañana en primera convocatoria y a las 12 en segunda en la iglesia de San Agustín. Entre los puntos del orden del día, presupuesto de 2026, novedades del Domingo de Ramos de este año, así como presentación y aprobación si procede de las propuestas de desfiles procesionales para el próximo Domingo de Ramos. También este domingo celebra su cabildo la Cofradía del Mayor Dolor, a las 12:30 del mediodía en primera convocatoria y a la 1 en segunda en los salones parroquiales de la Iglesia Colegial de San Sebastián. Entre los puntos del orden del día, informes de cultos cuaresmales, informe y aprobación del desfile procesional del Miércoles Santo 2026, horarios e itinerarios y supresión del guión presidencial. Además de la aprobación del balance del ejercicio económico 2024 o informe y aprobación del presupuesto anual de ingresos y gastos 2026. Por su parte, la Cofradía de Abajo celebrará su cabildo el próximo viernes 20 de febrero. Además, este sábado, con motivo esta semana de la Jornada Mundial del Enfermo, la parroquia de San Sebastián celebrará de manera comunitaria unción de enfermos a las 5:30 de la tarde. Bueno, pues agenda importante de cabildos, que los hermanos deben de acudir a sus cabildos, donde se ratificarán todos esos horarios e itinerarios que les iremos dando a conocer conforme se vayan sabiendo. Terminamos nuestro programa de esta semana, lo hacemos pues con esa cuenta atrás para las semanas de Pasión. 46 días quedan para el Domingo de Ramos y hoy vamos a recordar cómo fue el paso por tribuna de la Cofradía del Mayor Dolor el pasado año. Gracias por estar ahí y que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana.